Buenas, bienvenidas. Elijan la silla ahí. Y nada, como esta idea de que a veces estos son conceptos muy abstractos y a veces no vemos después cómo se refleja en la obra. Y ahora, Julieta va a moderar este precioso panel de personas. Creo que todavía son personas. En 5 años creo que capaz acá es como tenemos un Omega 2 así como charlando. Así que bueno, gracias. Y al final me toca la última participación para contar de la convocatoria que vamos a abrir con Arlab Academy. Bueno, muchas gracias, Nico. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este panel, el panel de cierre de Intersecciones del Futuro. Este ciclo de diversas actividades que se han llevado adelante acá en ArtLab con la organización también de Futurex. Mi nombre es Julieta Agriano, soy curadora en arte digital y directora de WIP Arte Digital, una plataforma latinoamericana para la formación en arte digital y artes electrónicas. Bueno, hoy en este panel vamos a tratar de desglosar un poco qué prácticas o qué dinámicas o qué posibilidades hay desde nuestra región latinoamericana de llevar realmente adelante una práctica crítica, de desarrollar una perspectiva crítica a la vez que se produce creativamente con estas herramientas de inteligencia artificial. Me acompañan Tomás García, que como saben, hoy está cerrando su exhibición Todo mi ruido, que fue la muestra que acompañó todo este ciclo durante estas 4 semanas. Las Hipereicon, ellos son Sebastián Rojas y Constanza Lobos, de Chile, que están hace poquito instalándose en Buenos Aires, y que además de que vienen hace ya unos buenos años trabajando creativamente, artísticamente con inteligencia artificial, ellos abordan distintos lenguajes expresivos, ¿no? No solamente la visualidad, sino también el audio y el texto. Y Walter Gamarota, que es el director tecnológico de la revista Orsay. Bueno, para ir directo al punto, me gustaría empezar con Hipereicon, preguntándoles y también después invitándoles a Tomás y a Walter a continuar la conversación a partir de esta pregunta. Si les parece que es posible realizar una práctica artística crítica realmente con las herramientas que tenemos a disposición y a las que podemos acceder desde nuestra región, teniendo en cuenta el rol también que ocupamos, ¿no? como usuarios y consumidores de las tecnologías que se producen en lo que se llama el norte global. Entonces, teniendo en cuenta esa geopolítica, bueno, desde su perspectiva, desde su experiencia como artistas digitales, si eso es realmente posible y en el caso de que sí, bueno, ¿cuáles han sido las prácticas o las estrategias que ustedes han llevado adelante para apropiarse de distintas técnicas y herramientas? Uf. Sí, nosotras pensamos el tomar estas herramientas, el explorarlas como una práctica crítica en sí. El entenderlas más allá de su superficialidad, sino que intentar o lograr entender qué sucede dentro de la caja negra como una práctica crítica. Como, por ejemplo, estas empresas norteamericanas o del norte global que generan grandes modelos cargados de sesgos que son entrenados en la Internet o se especula en la totalidad de la Internet, una Internet también del norte global. Y el explorar estos modelos o estas inteligencias artificiales, si se quiere decir, desde nuestras perspectivas y es crítico en sí. Y como con nuestras visiones también. Pensar igual la mirada crítica, pensando en el medio mismo, cómo observamos esta caja negra que
también se podría pensar que no es completamente negra. También podemos entender su forma como desde el área del desarrollo. Al estar interactuando con estos modelos, podemos entender más o menos cómo es que funciona dentro, cuál es el imaginario que contienen estas cajas negras. Entonces, mediante el descubrimiento, el estar ahí constantemente performando también estos paseos dentro de esta caja negra, pareciera que ya no es una caja negra y pareciera que es una nube de posibilidades que tal vez tiene transparencias, pero también tiene densidades, donde hay cosas que no se logran ver tan fácilmente y cosas que sí aparecen a la luz. También dándonos cuenta de que estas herramientas, de estos modelos de grandes empresas, son también hackeados por comunidades muy amplias. Constantemente se está pensando en cómo replicar, cómo extender, cómo dar vuelta, y en esa misma participación en comunidades de desarrollo, etcétera, podemos aprender. Entonces, entre esa arista como de la creatividad, de la curiosidad y del aprender el desarrollo técnico, es donde podríamos considerar que esta crítica aparece y es donde distinguimos y aparecen las cosas más únicas, podríamos pensar. Bueno, Walter, Tomás, me gustaría que desde sus experiencias también nos cuenten qué piensan ustedes, cuál es su posicionamiento con respecto a esto, e inclusive si quieren compartir también alguna emoción que les viene cuando ustedes interactúan, trabajan con estas herramientas, que un poco lo hablábamos antes, hace unos días. Me parece también interesante compartirlo. Sí, creo que un poco uno puede decir que tiene un pensamiento crítico con estas herramientas o no lo tiene, o ejercitarlo, pero creo que uno va dejando un recorrido con el uso de estas herramientas que puede ser privado o público, pero que un poco habla de ese pensamiento que uno tiene con las herramientas. A veces uno tiene la posibilidad de hacer un registro y en ese registro también decir algo, ¿no? Y un poco con lo que se encuentran acá cuando ven esa especie si vieron las obras o toda esta muestra de muchas imágenes, ese sentimiento que sienten a la hora de lo que ven, digo, es un sentimiento que también a mí me acompaña y me sigue acompañando a la hora de interactuar con estas herramientas. Uno es consciente también que esta herramienta es el reflejo de un enemigo, de una persona que es hostil con muchas cosas, no una persona, sino un resultado de muchas decisiones que resultan una herramienta muy poderosa, que las formas de ser usadas siempre son cada vez, en relación a cómo crecen los ecosistemas económicos, son cada vez más chicas a la hora de usarlo. De una manera, poder pensar para qué la estás haciendo, poder detenerte a pensar si lo que estás haciendo puede resultar interesante, si le estás ayudando a alguien, si en el camino puedes ayudarle a alguien más, qué significa compartir lo que experimentás, qué significa registrarlo, mostrarlo. Todo ese trabajo que queda invisibilizado también en contar la experiencia a través de la herramienta, no solo a través de una muestra, sino a través de prender un canal, streamear, clases privadas, clases abiertas, digo. Hay una búsqueda también de ese uso crítico, de entender qué se está definiendo ahora y cómo eso lo podemos ir abrazando entre todos. No creo que yo tenga, como individuos usando la herramienta, somos individuos usando esa herramienta y en nuestra privacidad somos eso nada más. A medida que empezamos a relacionarnos y a generar estímulos, emociones y cosas en el otro, uno a través de ese espejo empieza a entender la herramienta y a partir de entenderla poder dimensionarla. Y creo que sí, que cada uno de nosotros la usa de una forma que piensa en la potenciabilidad de cómo esto puede ser usado mal. Y mal me refiero a generar diferentes tipos de estímulos para generar atracción de la gente por hechos económicos o por
porque esas son así las plataformas de relaciones humanas hoy en el mundo. Entonces, sí, se abren como dos caminos. El dolor que a mí me genera usar esta herramienta es un poco también lo que se ve representado en esa cantidad de imágenes. Se puede hacer lo que quieras, pero nunca vas a hacer lo que quieras, porque nunca vas a tener el tiempo para hacer lo que quieras. Entonces, digo, ahí es un poco del uso de la herramienta y empezar a entender hacia dónde vamos hoy en día, dónde van los diferentes caminos y se van a exponenciar. Si el entretenimiento va a adoptar el uso crítico o no, si la industria publicitaria también, si el Cono Norte lo va a usar, pero si en China lo usan de otra manera, ¿cómo se van a adaptar? Digo, están sucediendo muchos movimientos entre diferentes tipos de intereses globales que suceden estas herramientas de golpe, que es como las que son herramientas abiertas, que hay una comunidad enorme, que no se puede ver enseguida la empresa trabajando atrás. Igual Stable Diffusion hay una empresa atrás que gana dinero con estos modelos abiertos. Pero creo que, bueno, estamos en una instancia donde estamos descubriendo todo este territorio y que cambia todo tan rápido que es necesario como usarlo. Yo siempre insisto que a mí me encanta leer Caja Negra, me encanta leer la teoría hasta el infinito de explicaciones de por qué la futurabilidad, la posibilidad, etc. Pero uno entiende la dimensión de estas herramientas cuando las usa, cuando pone sus palabras y cuando a través de tus palabras aparece una imagen. Entonces, a veces pasa que la usás tanto tiempo que te encontrás con otros pensamientos críticos de enfrente que te das cuenta al toque que son personas que no usaron la herramienta. Entonces, siempre invito a cuanto más la usen, vamos a poder entender más entre todos qué tipo de preguntas más concretas hacernos, además de mostrar las respuestas. Estoy bastante de acuerdo con lo que decís y creo que es algo que durante todos los días del ciclo se hizo mucho foco en eso, en perderle el miedo a la herramienta, ¿no? Creo que hay como una resistencia. Yo vengo de una industria mucho más tradicional, ¿no? De la narrativa, de los textos, de las ilustraciones, y es un mundo que está bastante asustado con las posibilidades que tiene la inteligencia artificial, porque va directamente a atacar, y ahí me pongo pesimista, pero es un poco mi pensamiento, que estamos como en la primera parte de un cambio de paradigma muy grande. Y ignorarlo no es una solución y es inevitable lo que va a pasar. Entonces, lo que dice Tommy para mí es re importante, que uno desde su lugar empiece a investigar y rápidamente busque una comunidad con quien conversarlo, con quien compartir lo que está haciendo y ampliar el mundo y la comprensión de la herramienta. Tiene un montón de aplicaciones, un montón de aristas para verla. Y en cada una de esas hay una profundidad a la que llegar. La muestra de Tommy lo muestra eso. Él hizo un proceso de investigación y fue compartiendo también el proceso. En la charla que vi hace unos días tuya, él compartía cómo fue llegando y lo que fue sintiendo en ese proceso de aprendizaje y de búsqueda de obra. Y creo que es una manera de sacarle, voy a tratar de llevarle un ejemplo propio. Nosotros usamos la herramienta, usamos inteligencia artificial para generar un contenido mezclando el trabajo de locución, de narrativa y de inteligencia artificial. En esa búsqueda uno se encuentra con un montón de sensaciones de la gente de la industria. Por ejemplo, a una locutora plantearle que su voz puede ser clonada y utilizada miles de veces. Es como ir a atentar directamente contra el trabajo. Pero a la vez pienso que es tan inevitable el cambio, tan inevitable frente a lo que estamos, que ignorarlo no es una opción. Entonces, todo lo que puedan investigar, todo lo que puedan juntarse en comunidad, participar de este tipo de eventos, para mí es esencial, porque la única manera de interpretarlo es usándolo. Y no sabemos, la verdad que yo tampoco lo sé personalmente, hacia dónde va. Lo que sí tengo certeza es que es un cambio de paradigma, y en muy poco tiempo, porque, como decían antes, no sé si es exponencial o más errático, pero sí seguramente va incrementándose cada vez más y no nos da el tiempo a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que hacer el trabajo nosotros de ponernos a pensar qué significa, porque podemos pensar en la ética, pero para cuando decidamos qué significa la ética en esto, ya avanzamos tanto que es irrelevante. Entonces, me parece que entrar en contacto, usar la herramienta y tratar de experimentar
es clave en esta etapa, porque es ahí donde vamos a encontrar realmente lo que significa y los cambios que pueden llegar a impactar en la sociedad. No sé si no quiero ser muy pesimista tampoco. Bueno, me interesa también rescatar, Tomás, esto que hablábamos también de que tenés una trayectoria relevante en la industria publicitaria, ¿no? Antes de dedicarte al arte digital. Y me interesaba preguntarte y preguntarles a todos, más allá de tu propia práctica, de sus propias prácticas, ¿qué relaciones, qué vínculos se les ocurre establecer entre la forma de producir creativamente, ¿no? De producir simbólicamente arte o cualquier otra producción creativa, con la época que estamos viviendo, ¿no? O sea, sabemos que la inteligencia artificial, estas herramientas de inteligencia artificial más popularizadas, Stable Diffusion, Midjourney, etcétera, se hacen más eficientes también con toda la, el entrenamiento tecnosocial, ¿no? El entrenamiento colectivo que nosotros venimos haciendo de estas herramientas, ya sea de manera consciente o inconsciente. Pero más allá de eso fundamental para estar en este estadio, si se quiere, de estas herramientas, ¿qué relaciones ves entre que estas herramientas sean tan populares en este momento con el tipo de producción actual? Siempre hago como en otra charla que era futurología, que di en Tecnópolis, como que hacía una analogía y bueno, y ya empezás a ver, si haces un registro de TikTok, de los challenges, haces un registro de Instagram, de cómo el algoritmo te posiciona si pones piel o... Si haces un poquitito, ya empezás a ver como preformateos de la gente ya por los sistemas, digo, empezás a ver que se comportan de manera más psicópata por así decirlo, a nivel influencer, para poder lograr la atención infinita de la gente enfrente. Digo, la aparición de esta herramienta hace de vuelta, abre como estos dos caminos, abre como que la potencialidad de esta gente que le interesa llamar la atención, que se creó en un sistema, que creció su identidad en un sistema que te premia por generar ese tipo de atención, lo que tiene acá es una herramienta para llevar eso al infinito y viene completamente, es parte funcional de ese uso, es parte de poder ser solo haciendo todo, llamando la atención absoluta para después pensar para qué. Entonces, creo que nada, estamos estas herramientas están transformando esta forma de producción, esta forma de creación, tanto que van a quedar obsoletas estos sistemas a mí ya me pasa que veo Instagram y veo ilustradores, fotógrafos, qué sé yo, y si no me atrae, no me... lo scrolleo, digo. Entonces estas personas van a tener... Estas personas me refiero a las personas que activamente trabajan dentro del sistema publicitario, tanto descentralizado, ellas como influencer o como dentro de empresas, van a tener más herramientas para poder llamarte más la atención para que vos consumas algo, consumas o su vida, o consumas esto, consumas lo otro, digo. Lo veo como directamente relacionado, ¿no? Pero más allá de eso, digo, en las propias prácticas, ¿no? En la forma en la que producimos. Sí. Digo, tal vez antes, no antes, pero digo, los grupos de trabajo Sí. se ven reducidos, digo, se trastoca también como la cadena de trabajo. Se transforman las tareas, o sea, digo, 100%, empiezan a desvanecerse todas las tareas que eran mecánicas o mecánicas no, pero eran traducciones, por ejemplo, una persona tiene una idea y la otra persona se la tenía que traducir en lápiz, esa traducción desaparece, así como desaparecen también las traducciones en vivo de inglés y las traducciones empiezan a aparecer cambios en lo que tiene que ver de que alguien quiere llegar a algo y si hay una persona en el medio es más difícil ahora. Eso pasa. Tenés que pedirle, hola, ¿qué tal? Hay que hacer este cambio. En relaciones humanas, ¿no? Tipo, uy, tengo que hablar con un humano, se va a enojar, se va a enojar por el feedback, se lo tengo que escribir bien. Nada, se lo pide una máquina. Estamos en esa, o sea, es así, ¿no? Entonces, no tanto por la operatividad de estas máquinas, la utilidad, sino también tiene que ver con cómo nosotros vamos transformando estas relaciones humanas. Digo, es mucho más difícil que a vos te
transformen tu puesto laboral si tenés una relación diferente humana que si tenés que es más fácil. Si es más fácil hablar con una máquina que con vos, sin duda van a usar una máquina, ¿no? Es así, no tenga ninguna duda. Es muy curioso, igual, viste, que solemos tratar la máquina cuando usamos ChatGPT o demás como una persona. Le pedimos por favor, le agradecemos, es como estamos entablando una relación y me parece que ahí lo que encontraron las grandes compañías es que sea la herramienta sea una comunicación la manera más fácil de interactuar con la inteligencia artificial. Y al hacerlo retroalimentado, es como, tiene un potencial de crecimiento increíble. Me resonaba algo con lo que decías, que lo quiero compartir, ¿qué piensan? Digo, me parece que también está el concepto de verdad, ¿no? Se empieza a poner medio difuso, cuando uno puede, como atándolo con lo que decía antes, clonar una voz, clonar una cara, clonar un video, empieza a ser medio difícil identificar qué es real y qué es no. Igual sin IA ya me cuesta, veo ¿Qué? televisión y no sé si estamos en una simulación. Ya No, pasaba de antes, pero ahora va a poder pasar con nosotros mismos. Digo, es como ya un audio de WhatsApp que te llega, no vas a saber si es mío o no. Digo, estamos en esa etapa de transición de la realidad a ese nivel y todavía no tenemos herramientas o por ahí hay herramientas, pero no están tan en el mainstream de maneras para identificar qué no es genuino. Y no le estamos prestando nada de atención a eso. Y está a punto de pasar un cambio en donde si los poderes mundiales tienen acceso a este tipo de tecnología y se usan con un fin no tan positivo, estamos sujetos a ser manipulados muchísimo más de lo que estamos ahora. Entonces, para mí es medio urgente que nos pongamos a investigar y a tratar de buscar maneras de identificar lo que es genuino, a entender qué es lo que está pasando, a entender las posibilidades que tiene esta herramienta y explorar y charlar y discutir y debatir, porque me parece que estamos mirando un poco para el otro lado a veces con esto, como entretenidos con una especie de superficialidad que ya venía de las redes sociales, de consumir todo muy superficial, todo muy poco profundo y muy rápido y sin detenernos a pensar nada. Entonces, creo que es momento de experimentar y reflexionar sobre esas cosas. Perdón, yo quería un poco cerrar como la parte esta del uso en publicidad y toda esa cosa, como bajarlo un poco más a lo concreto. Si te dedicas a la fotografía, si te dedicas al dibujo, si te dedicas a generar todo lo que sea herramientas del sistema de entretenimiento y la industria publicitaria, tenés que rever tus herramientas ya si te interesa seguir participando de esa industria o del sistema ya mismo. O sea, salí de acá y lo empecés a ver. Instalás y lo usás. Está transformando a ese nivel. Están creando nuevas personas, no nuevas personas, pero son entidades que saben usar, pensar, ejecutarlo, mostrarlo, mirarlo. Y eso es un poco a lo que se está llevando todo esto. Digo, todo descentralizado. En el futuro no más agencias, las personas. ¿Vieron que cuando sale Vision Pro salen todos los bros diciendo sale Vision Pro? Sale una cosa y ahí salen todos tuiteando, hay que usar esto. Esos son el futuro de las agencias de publicidad. Digo, estas personas con capacidad de hacer un comercial de Super Bowl en la casa y secándonos los huevos todos los días de, che, mirá lo que tenés para comprar, comprar. Ese lado va. Entonces, al usar estas herramientas aparecen otras oportunidades de usarlo de otra manera y no hacer la mímica de lo que se ve online, que parece que funciona y en realidad no. Ustedes... Sí, nosotros encontramos importante mencionar que no son herramientas con agencia propia o no son entes que toman decisiones, sino son herramientas que las personas pueden usar para extender sus prácticas creativas de distintas maneras. Igual quería mencionar ante lo que estaban respondiendo aquí, los dibujantes ante la aparición de modelos, etcétera, de inteligencia artificial, no es que vayan a desaparecer la persona que trabaja con lápiz y papel. El problema tampoco es de la herramienta porque existe, sino como del sistema capitalista que va a hacer que se le pague a una sola persona para hacer todas estas cosas. Entonces tampoco creo que tenga que ver tanto con satanizar la técnica, porque también es una forma de agenciarse. Sería muy triste igual pensar como el agenciarse de una forma productiva, por ejemplo, para hacer 3 trabajos desde tu computadora al mismo tiempo, pero es una posibilidad también.
Bueno, vamos a habilitar... Dame un segundo que quería perdón. decir algo. Sí. Igual, digo, hay una cuestión también que pensar que es trabajar, ¿no? También, digo, porque hay este proceso de revoluciones del trabajo, a veces automatizan tareas que son repetitivas, ¿no? Y creo que también tenemos que pensar qué significa trabajar. ¿Significa trabajar estar en un cubículo 6 horas atendiendo un teléfono? Sí, o uno aislado en su casa, ¿no? ¿Vieron esta metáfora del cuarto conectado, ¿no? De una persona sola, aislada en un cuarto, pero súper conectada y trabajando 1000 horas por día, sin diferenciar cuál es el tiempo de ocio, cuál es el tiempo del trabajo, ¿no? Un poco... Por Creo que eso... lo que dice ella con el sistema capitalista es eso. Nos cuesta un montón considerar, modificar una hora de lo que es el ciclo laboral. Decir, che, ¿por qué no trabajamos 6 horas si es más óptimo el trabajo y ganamos lo mismo? No, vamos a reducir a 6 y vamos a pagar menos porque la máquina es más eficiente. Creo que también es como el cambio de paradigma tiene que llegar a ese nivel. Si son herramientas, no son un demonio, sino si nos hacen la vida más fácil, utilicémosla para eso y repensemos qué significa. Y después me parece que las expresiones artísticas involucran un montón, es un proceso, una expresión artística o la creatividad. Y las herramientas a veces suelen eliminar los procesos de errores. Y creo que en el arte, en la creatividad, en el arco creativo, el error es parte del proceso y es donde a veces descubrís cosas que no esperabas encontrar. Entonces eso para mí es parte humana que siempre va a seguir estando. Es como, para mí lo que va a pasar un poco también es que vamos a empezar a conectar más con lo real de no sé, un show real, un evento que pasa en un lugar, un ritual, un recital. Tiene un montón de componentes de estar en un lugar compartiendo con otra gente, que lo hacemos medio intuitivamente, y creo que eso en esta altura es irreemplazable. Digo, se pueden generar contenidos digitales y un montón de cosas, pero el hecho de ver a un guitarrista tocar una guitarra en un momento, en un lugar, no va a cambiar. El hecho de ver a un ilustrador desarrollar el arte en un momento no va a cambiar para mí. Esa expresión es humana y la puede simular, algún día evolucionará, pero no la va a reemplazar para mí. Y Entonces, con respecto a eso me pregunto, ¿no? No lo va a reemplazar, pero ¿qué tanto también influye la lógica, ¿no? del algoritmo en cuanto a esta interacción nosotros con la computadora, con estos algoritmos, en cuánto nos influye a nosotros y nos condiciona para crear? Digo, porque estas herramientas se han hecho quizás más eficientes, más expresivas, entre comillas, o tal vez es que nosotros en realidad somos más eficientes para el algoritmo, ¿no? A la hora de utilizar estas herramientas. No sé. yo creo que nos tendríamos que poner más creativos, digo, y entender que es una herramienta que potencia ciertas cosas. Digo, si me voy al lado positivo y de ser más optimista, pienso eso. Digo, es una herramienta que nos va a dar más potencial. Usémosla al mango y veamos qué pasa. Yo valoro un montón los procesos creativos. Yo creo que hay algo muy humano ahí. Y me parece que en este cambio también hay que pensar si un ilustrador está ilustrando para hacer dinero o está ilustrando por una búsqueda interna. Y creo que la muestra de Tomás demuestra eso, que a pesar de que está esta tecnología, uno puede hacer el arco creativo igual utilizándolo de manera creativa y utilizando como una herramienta a la que responde, y uno atraviesa, y mientras lo está atravesando y lo va experimentando y lo va usando, uno va teniendo sensaciones y pensamientos de lo que está haciendo. Y me parece que es un buen ejemplo el final de la obra de Tomás, porque uno cuando ve las imágenes de Tomás también te provoca algo. Y yo no creo que eso que provoca es solamente inteligencia artificial. Es inteligencia artificial con el sentido que Tomás encontró en esa búsqueda. Y que en el proceso también se encontró con errores, resultados que no iban por ahí, y descubrió cosas que fueron llevando la obra hasta el lugar. Me estoy metiendo con tu obra, pero creo que la estoy describiendo bien. No, me parece que fue encontrando un camino entre el error y la repetición y la práctica, que es un proceso creativo. Entonces, digo, no sé, no tengo una lectura muy clara del futuro, sé que va a cambiar, no sé si es un demonio o un Dios que nos va a salvar, pero creo que la mejor manera es usarlo, interactuar y tratar de encontrar ahí el sentido, pero me parece un buen momento para pensar trabajar menos, ¿no? No se haría mal. Sí,
Sí, dentro de eso, en nuestra práctica tenemos, o sea, entendemos la herramienta no como un ente que genera cognición o como una inteligencia artificial. Eso es más un término de marketing. Realmente lo que son estas herramientas son herramientas para explorar espacios imaginatorios o espacios de datos capturados de la cultura extraída de la Internet. No está generando ideas y reflexionando, sino está tomando el patrón de texto que uno le mete y lo está relacionando a los patrones que ha entendido, y ahí relacionando y generando más texto o más imagen correspondiente a la data entrenada. No son entes cognitivos. Pero No son atrás inteligencia. de ese proceso sabemos que hay modelos que están preentrenados, ¿no? Y ahí hay toda una discusión ética alrededor de eso, de cómo fueron entrenados, con qué porción de la data que circula en Internet, con qué porción de data se deja fuera. Entonces, apuntando a eso, ¿no? A poder desglosar qué hay atrás de eso, es que creo que vamos a poder desarrollar un poquito de un pensamiento más crítico de, bueno, eso, qué hay atrás y con qué en realidad estamos interactuando. Yo no sé si realmente es solo una herramienta, a mí me parece que la inteligencia artificial es mucho más que una herramienta, importa una filosofía y una manera de pensar y de ver el mundo. Entonces, ahí creo que está la clave, como digo, y la necesidad de esto, de pensar críticamente y bueno, creo que ahí, por ahí, nada, Y va un poco la búsqueda. agregando, asimismo, críticamente, eh, estos modelos grandes de síntesis de sea imagen, sonido, texto, son una compresión, se puede pensar que son una compresión de la cultura capturada de la Internet. Solo la que está capturada de la Internet, por eso también hay sesgos racistas o falta de representación de ciertas identidades o culturas. Y el explorar estos espacios son procesos imaginatorios. Uno puede imaginar y explorar la imaginación colectiva, se podría decir, o la memoria capturada del Internet de la forma... Y bueno, pensando igual en estos sesgos, el trabajar con estas técnicas significa como navegar en esto, entre medio de estos sesgos, pero no significa que no podamos llegar a algo que no es representable o que de repente es irreal. También nos podemos encontrar con lo inesperado, con otro tipo de cosas que nos pueden estimular también de forma creativa. Y eso solamente se puede dar en una retroalimentación de la persona que está interactuando con la técnica y que está integrando sus experiencias, sus formas de describir la realidad y también sus formas de describir la imaginación, no solamente algo como dentro de lo real, digámoslo. Y de esa misma forma, en esa constante retroalimentación es cómo se puede nutrir finalmente una idea mucho más macro de cómo funciona esto, más o menos a dónde puedes llegar y cuál es más o menos el rincón o el lugar donde se encuentra una estética, una idea, una obra, etcétera. Bueno, yo quisiera habilitar el micrófono para que ustedes, si tienen alguna pregunta, ojalá que sí, a mano, Lore, ahí, la conozco. Para que te alcanzan un micrófono, me parece. Gracias. Bueno. Bueno, me parece que es súper rica la discusión, me está súper interesante. Yo soy socióloga, no soy artista, por más que incursiono cada tanto. Me parece que se solapan dos discusiones, una muy macro que es sobre las tecnologías en sí mismas, pues yo puedo discutir si el uranio que sirve para hacer la bomba atómica y también sirve para procesos industriales, puedo pensar si el litio que, digamos, que articula a nivel de psiquiatría unos niveles de coordinación humoral de la persona, por lo cual le permite estar bien, que también son los que tienen las baterías de los celulares, y que se detonan montañas y se contamina el agua, y que hoy por hoy tenemos hoy una situación de que estamos cada vez más conectados y cada vez más desconectados. Yo puedo tener esa discusión macro de las tecnologías son buenas o malas, me parece que no opera. La inteligencia artificial, en lo micro que podemos analizar es en términos de capital cognitivo, qué está ocurriendo, que podemos pensarlo desde el punto de vista
estamos en una doble posverdad, donde estamos generando un supuesto capital cognitivo que hace más eficiente algunos procesos de trabajo o creativos mismos. Pero me parece que la discusión es como mucho más profunda en el sentido de pensar que los grandes problemas de la humanidad, y le doy a vuelta a la derecha o a la izquierda, me gusta más decir, en el sentido que apoyo la moción de volver a lo primitivo. Estamos en una sociedad ya infointoxicados, una sociedad post de la industria del conocimiento, ya le dimos la vuelta. Y me parece que en esta el hombre está en un proceso, el ser humano, que cuando digo el ser humano está en un proceso de su propia extinción, porque lo único que lo caracteriza es el lenguaje, la inteligencia en sí misma, que no tienen los otros animales. Y me parece que la discusión es pensar cuáles son los problemas reales que tenemos el ser humano. Si no parecemos una cosa muy unanista y todo es una imagen y todo es una cuestión como mental y una especie como de conexión unanista que no llega a ningún orgasmo, de hecho. Me parece que hay una comprensión de que los problemas reales son problemas que hay un 52%, por ejemplo, en este país demencial, de pobreza, de hambre, no se está trabajando el campo, o sea, no hay agrobots intentando generar cultivos, pero hay un montón de sabidurías que se están perdiendo. Yo creo que la inteligencia artificial nos viene lo celebro como sociólogo, me parece que estamos en un momento pivot como para poder llegar a algo mucho mejor, porque estamos ante un paradigma que hay que destruirlo, porque tenemos que reorganizar otra vez el ser humano, volver a estar conectado, el clic, yo estoy mirando a este flaco, lo veo, esto es interacción, su ojo me penetra, esto es interacción. Esto es experiencia de la persona usuaria, no es una pantalla. Entonces me parece como que celebro la inteligencia artificial para las grandes discusiones que nos tenemos que Perdón, te hago una pregunta. ¿Usás alguna herramienta de IA? Mirá, y algo que me está pasando mucho, tengo el cerebro frito, me puse a meditar más porque me di cuenta que me estaba haciendo mal. Estuve haciendo, voy a decir algo que es tremendo, escribí todo un proyecto de investigación usándola. ¿Qué usaste? Usé Gemini, me pareció tremendo porque el proyecto lo aprobamos, pero yo tengo que decir la verdad. Es bastante berreta el proyecto, no tiene la estrategia. De hecho, toda la parte etnográfica es, diré, como marketinera. Me parece que el artesanato, yo nunca lo voy a perder, nunca voy a dejar ir a terreno a preguntar a una persona qué sentís, qué te parece. No me la va a dar la ¿Tardaste máquina. menos en escribirlo o no? ¿Tardaron menos en escribirlo el proyecto? Pero entonces, ¿para qué lo hicieron? Y bueno, ahí está. Pero así se va a mover esto ahora para mí. Las herramientas se van a mover a medida que, estando en Argentina, digo, podemos hablar de todo lo que estás diciendo, el 55% de pobreza, pero ahora lo que estamos acá no estamos en el 55% de pobreza. Entonces acá me parece que lo que tenemos que hablar es, che, esta herramienta, ¿cómo nos transforma el trabajo hoy? Hay fotógrafos, ilustradores, artistas, gente del palo, de la generación audiovisual. Por eso, y yo estoy diciendo, lo que estamos diciendo acá es, en tanto discutir, si nos vamos al macro, si nos vamos al problema que es el capitalismo, lo cual también, pero digo, acá ahí está sucediendo y hay que entender la dimensión de esta transformación de estas herramientas, eso. Sí, es un problema de eso, es un problema de... Es diferente la IA usado para texto, usado para audio, usado para imagen, es completamente diferente el uso gubernamental, del uso privado, del uso publicitario, del uso de salud. Entonces, hasta tanto no podamos distinguir esos gradientes del uso de la herramienta, de esta herramienta, vamos a hablar de la IA y vamos a hablar de que es algo terrible o algo buenísimo en tanto quien se ponga enfrente a hablarlo o si odia o no al capitalismo. Entonces, No, pero digo, que... Exacto, es un montón de herramientas. 100%. Propuestas que no son, digamos, buenas para la gente, obviamente va a dañar. Entonces yo los entiendo un poco, los veo a los chicos que se ponen en esa postura, es herramienta, pero obvio, cuando nosotros empezamos a usar, cuando yo vi la compu, cuando empezamos, yo soy diseñadora gráfica, doy clases en la FADO, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Cuando empezamos a usar las compus, genial la herramienta, genial como todo se hace más operativo, todo se hace más rápido. Pero, ¿qué aprendimos en todos estos años cuando empezamos a usar justamente todo lo que tiene que ver con la informática? ¿Hasta dónde el ser humano usa esa herramienta de forma creativa y permite que sea una herramienta y no que sea el que crea todo? ¿Y dónde queda la creatividad de la persona? ¿Dónde queda lo humano ahí?
ahí es donde tenemos que empezar a replantearnos si el IA realmente es una herramienta que nos quita esa humanidad o en No. realidad la potencia. Empezar a generar ese tipo de preguntas. Sí. An- Pero surge a través del uso, o sea, eso es lo que yo siempre, ¿viste? En una villa miseria y estás mostrando esos muñequitos totalmente naif. O sea, hay Pero estuve 2 años estás un año para entender la herramienta y su dimensión y entender la escalabilidad o cómo podés meterte en tu imaginación y cómo podés proyectarla. Lleva tiempo, ¿viste? No, sirve para ganar plata, sirve para decir, che, bueno, hice este proyecto de garcha, pero me dio para comer, ¿viste? Es eso, digo. Y hoy en día es una herramienta bárbara para eso, digo. Si vos te dedicás a hacer, sos dibujante y decís, che, me estoy quedando, mirá, si tu laburo de dibujante era para conseguir un proyecto de garcha para comer, con IA lo haces mejor. Es así de simple, digo. Y eso. Yo tengo una... Ori, sí. Acá. Ah, ok. Estoy acá. Creo que hay algo que nunca se habló y es de política. O sea, nunca dijeron esa palabra en el panel y me sorprende un poco, pero me parece súper interesante la atmósfera que hay y hay algo que es necesario pensar en plan del territorio que es Internet, ¿no? De cómo lo estamos habitando y qué herramientas estamos construyendo ahí. Creo que esta visión de si la tecnología es buena o no está resolviendo o resolviendo unas cosas, hay como toda una historicidad de cómo la tecnología reemplaza trabajos. Recuerdo cuando salió Google Translate, que se decía que iban a desaparecer los traductores. Y bueno, el mundo creo que es más complejo que eso, que una herramienta que reemplace a un trabajo. Entonces, como no sé si podemos tirar esas sentencias exclusivas, pero hay algo del territorio de Internet, como habitarlo y construirlo, que merece discusiones en plan de qué visiones políticas queremos ahí adentro. Y no necesariamente decir éticas, buenos o malos, sino como, bueno, vamos a crear nuestras propias herramientas para el Internet que queremos o no. Creo que ahí hay una discusión para englobar y pensar en si se construye colectivamente o si lo hace una empresa o cómo va a ser. A mí sigo reflexionando sobre lo que decías. Me parece que también hay un cambio o una posibilidad de cambio en la manera de organizarnos, en los procesos de creación y de decisión de cosas. En la experiencia propia nuestra en Orsay, nos pasa un montón que hay varios proyectos que encaramos que son colaborativos, donde es una comunidad de gente participando y tomando decisiones para un fin, que puede ser una película. La película es el mejor ejemplo, ¿no? O un guión. Y me parece que se empieza a aparecer la posibilidad, gracias al territorio de Internet y gracias a la conectividad que tenemos hoy, de empezar a colaborar con un fin común y crear una manera diferente de decir las cosas. Creo que hasta ahora son más los estados y los poderes internacionales los que deciden el rumbo de ciertas cosas y probablemente en esto tengan injerencia también en decidir qué rumbo. Me parece que ahí aparece una posibilidad y es como responsabilidad nuestra de generarla, de encontrarse, de generar comunidad, de generar estos debates tan buenos que pasen, de discutir diferentes puntos de vista y qué significa. Me parece que sacar una sentencia de lo que significa realmente la inteligencia artificial hoy o dónde va a ir es medio difícil como de adivinar hoy. Pero yo hablaba antes con Juli, le daba un ejemplo que cuando salieron los ebooks, Amazon sacó las tablets, la industria editorial tenía un montón de ideas de lo que iba a pasar. Como, claro, si ahora puedo tener 10.000 libros acá, no voy a comprar más, nadie va a comprar más libros. Hoy día, no sé, el ebook de Amazon debe tener 10 años, 12 años. En esos 12 años solamente captó el 5% del mercado de los libros a nivel internacional. Aproximadamente por ahí. No es algo que hubiésemos pensado.
O sea, la tendencia del pensamiento humano hubiese sido no va a haber más libros. No, no pasó. Entonces a veces hay cosas que pasan que son muy difíciles de predecir. O sea, cuando le pusimos una cámara al celular pensamos que íbamos a sacar fotos, no que iba a aparecer TikTok. Hay como procesos que son también espontáneos, ¿no? Entonces, no sé, yo sigo diciendo lo mismo, hay que experimentar, usarla y después vamos viendo qué pasa. Acá adelante hay otra pregunta, no sé quién tiene el micrófono. Yo quería sumar perdón. algo, o no estar de acuerdo con algo que se dijo, pero sí de acuerdo un poco con lo que dice el compañero, de traer un poco la política, porque pensar, o sea, esta idea de las herramientas en manos de alguien bueno pueden ser buenas y en manos de alguien malo pueden ser malas, me parece que es como una visión demasiado inocente de cómo se producen las herramientas, porque nosotros no estamos decidiendo el camino de qué herramientas se generan y qué herramientas inevitablemente son las que van a primar en la forma de producir tanto nuestras vidas laborales como nuestras vidas imaginarias. Y entonces, entiendo que hay que usar esa herramienta para poder comprenderla, pero no dar por hecho que vamos a poder sacarle algo bueno a cualquier herramienta que los poderes decidan que tengamos, tanto sean los políticos, los económicos o lo que sea. Se me quiebra la voz porque hablar en el micrófono me pone nerviosa. Pero digo, hay un componente súper político en esto y me parece que si la charla se llama La creación crítica en la era de la IA, no podemos como dejarlo de lado. Porque justamente por algo... Pero perdón que te interrumpa. ¿Cómo sería meterlo dentro de hablar de política para vos, por ejemplo? No, bueno, o sea, no digo por hablar del término político, pero esto, recién en un momento vos decías, por ejemplo, más al principio de la charla, como bueno, se van a perder puestos de trabajo, o sea, la gente... Se van a transformar tareas y se van a cambiar los puestos de trabajo. Y se van a cambiar los puestos de trabajo porque si vos haces algo, si vos traducís, ¿no? Y un poco el ejemplo del traductor, ¿no? La herramienta como traducción. Bueno, pero esa traducción va a tener ciertos sesgos y va a tener ciertas incapacidades que tienen que ver con lo creativo y con lo que decían los compañeros de Chile, de que no es que genera procesos cognitivos propios, que también hay que decirlo porque también es la batalla que nosotros tenemos que dar, porque que se pierdan puestos de trabajo o no, también depende de esto, de cómo las comunidades que se generan alrededor de la salida y el desarrollo de una herramienta nueva aborden eso, porque si no es como, bueno, el desarrollo del capitalismo es inevitable. Sí, check, o sea, coincido en que es inevitable, pero lo que nosotros hagamos y cómo nos organicemos y cómo abordemos las herramientas que el capitalismo inevitablemente nos va a proponer, va a ser como las posibilidades de vida y de desarrollo humano que tengamos en el futuro, porque si no es como, bueno, el capitalismo... Pero perdón, ya como está hoy en día, en cualquier lugar de implementación de estas herramientas, estamos de vuelta en un ámbito donde vienen, artistas, ilustradores, dibujantes, fotógrafos, audiovisual, de ese palo. No estamos hablando, viste, en la ONU de IA, estamos enfocados en ese ambiente, enfocados en ese tipo de trabajos, enfocados en ese tipo de relaciones. Y ya estaba completamente, el sistema está bastante jodido ya de entrada por el sistema que trabajan en relación con artistas que trabajan en sistemas, en la industria publicitaria, en la industria del entretenimiento. Ya está, y ya no hay, es difícil los diálogos políticos en esos lados porque donde aparece un trabajo lo agarran y lo hacen. Cuando viene Netflix a filmar una serie, nadie se pregunta si esa serie tiene un sesgo o no, la hacen porque les pagan. Y así están sucediendo todos los contenidos hoy en día que ves en Disney, que ves en todos lados que salen, que no se preguntan si le hacen bien o mal a la humanidad, lo están haciendo. Entonces, esas son cosas que están sucediendo y que hay que discutir eso también. No es cómo usás la IA con eso, eso también está sucediendo. Entonces... Pero de última puede apoyarte que vos sin recursos puedas generar algo de determinada calidad que no podías generar antes y poner tu voz en otro espacio, digo, o tu forma de decir las cosas en otro lugar. Hoy día las herramientas usadas de una manera inteligente, desde mi punto de vista, alcanzan para generar una voz diferente en un espacio que está trazado en tecnología. Entonces... Creo que eso que decís vos me parece que es correcto, pero con el hacer también, ¿no? Con el hacer, con el ejemplo
uno construye esas políticas, porque si no está no entendiendo la herramienta antes de decir lo que son o lo que reemplazan o no. Digo, eso me parece que es lo más importante. Vamos a hablar mucho más de esto, más preciso, a medida que la uses en un espacio y que entiendas las diferencias que hay con otras herramientas. A mí, perdón, me parece que uno, digamos, puede ser creativo, puede ser curador, puede ser maestro pixero y de todas maneras estar, digamos, hablando de estas herramientas porque puede igualmente, más allá de que no las uses directamente, podés tener una percepción porque la inteligencia artificial No, pero estamos en una charla, lo hablo que estamos en una ubicua. charla de pensamiento crítico. Sí, cualquiera estamos puede hablar de hablando, nada, digo, totalmente, estamos hablando dentro del entorno creativo, pero dentro del entorno creativo estamos hablando de la producción cultural y de cómo estas herramientas masivas y súper popularizadas también construyen y modelan nuestra cultura, ¿no? En la que convivimos todos. Entonces creo que ahí me parece fundamental lo que trajeron tanto quien da clases en la Facultad de Arquitectura, herramientas, la palabra herramientas y la palabra política. Si no cruzamos esas dos palabras, no vamos a poder hacer ningún desarrollo crítico de la inteligencia artificial. O sea, a mí me parece, es una opinión mía, me parece fundamental justamente la dimensión política de la inteligencia artificial y empezar a desarmarla para justamente lo que dice la compañera, empezar a meternos y ver qué vamos a hacer nosotros con esto que aparece como inevitable, ¿no? Porque también hay un discurso alrededor de la tecnología que sostiene que todo es inevitable, que todo es desmaterializado, que todo es desterritorializado. Entonces, bueno, ¿es así? ¿No es así? No sé. ¿Hay otra pregunta por ahí? Ahí se escucha. Quería preguntarles a todos si se les ocurre, esta pregunta capaz es muy naif en relación a las otras, si se les ocurre como una suerte de guía para construir o para pensar cómo relacionarse de forma más personal con la inteligencia artificial. No sé si les parece viable esta pregunta, como que siempre se habla del lenguaje y siempre es lo meta y hay como o mucho realismo y quizás siendo una persona que interactúa, ¿no? O sea, la que está pensando esa experiencia, cómo nosotros, o algún ejercicio que estaría bueno para pensarnos en relación a esas herramientas. Pero sí. No entiendo, o sea, un ejercicio práctico del uso de la herramienta o más abstracto conceptual. ¿Para entrar en contacto, decís vos? No. ¿Cómo pensar en relación? Hay que preguntarle a ChatGPT. Es válido el pensar, como preguntarle a ChatGPT, pero también como profundizar con eso, como encontrar más o menos como los índoles como en donde tú quieres profundizar y como personalizar como esta interacción y sistematizarla de cierta forma y como encontrar mecanismos y crear con inteligencia artificial los mecanismos para ir y jugar y tener estas interacciones. Igual me parece súper interesante como la pregunta, porque yo soy una persona autista y me es fundamental también pensar eso en relación a cómo me manejo y trabajo con la técnica. Nos dejas pensando. Muy buena la pregunta. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Por mi parte, agradezco a los panelistas por haberse abierto tanto al debate y a ustedes también que hicieron las preguntas. La verdad que estuvo súper interesante, así que este aplauso para ustedes.